músculo, por ejemplo, este monosacárido, que por excelencia, ¿verdad?, era la glucosa, porque es lo que más consumimos, sufre el proceso de la glicólisis. Y en la glicólisis, ¿cuál es el objetivo de que se produzca la glicólisis? Generar ATPs. Generar ATPs, ¿no? La glicólisis la llamamos desde la glucosa hasta piruvato o lactato. Y ya después viene el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? En la glicólisis, tenemos de ganancia 2 ATPs. Profesora, pero qué poco. Sí, efectivamente, es poco, pero es muy rápida. ¿Por qué? Porque te da el citosol de la célula. Inmediatamente, aprisa, rápidamente, va a una velocidad tremenda, generando de 2 en 2 ATPs. Pero hay la posibilidad de que genere más ATPs con esa glucosa que usted le ha dado a su hígado, por ejemplo. Es que pase al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, la cosa ya no es en el citosol o citoplasma, ya es en la mitocondria. ¿Y en qué parte de la mitocondria? En la matriz mitocondrial, es decir, tiene que pasar por la membrana externa de la mitocondria, llegar al espacio intermembrana, pasar la membrana interna de la mitocondria y llegar allí a matriz. Y allí realizar el ciclo de Krebs. ¿Qué vimos en el ciclo de Krebs? ¿A qué conclusión llegamos en el ciclo de Krebs? Que se generan mucho más ATPs que con la glicólisis que se da en el citoplasma, ¿no? Aprendimos a calcular un poco, ¿no? Vamos a volver a repasar ahora nuevamente y vemos que en conclusión se sale más ATPs. Pero un detalle con el ciclo de Krebs no es que usted vea los ATPs allí inmediatamente formados como se vio en la glicólisis, ¿no? Usted vio NADH formados, usted vio FADH formado, usted vio GTP formado. Y usted me diría, pero profesora, allí yo no veo ATPs. Lo que pasa es que los NADH pasaron a la cadena transportadora de electrones que está justamente pegada en la membrana interna de la mitocondria. ¿En qué consiste la cadena transportadora de electrones? En un movimiento de electrones por los diferentes complejos que vimos que conforman la cadena transportadora de electrones. Pero además de haber el movimiento de electrones, hay también el flujo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. ¿De acuerdo? Y es una buena cantidad de protones hasta el espacio intermembrana. Protones igual a decir iones hidrógenos cargados positivamente, ¿verdad? Bien. El espacio intermembrana no puede permitir un acúmulo grande de protones en el espacio intermembrana. ¿Por qué? Porque le altera el pH. Recuerden, a mayor concentración de iones de hidrógeno, el pH baja. Y eso es fatal para la mitocondria. Entonces, ¿qué cosa ha ideado la mitocondria? Ya que no puede evitar que los protones migren hasta el espacio intermembrana. Entra allá el complejo 5, o como otros lo llaman, ya no como complejo 5, sino la ATP sintasa, que está pegadita, ¿no? Está cerca a los demás miembros de la cadena transportadora de electrones. ¿Y qué es lo que hace el ATP sintasa? Sintasa, forma ATP. ¿Pero cómo lo forma? Permitiendo que los protones que están en el espacio intermembrana
pasen a través de esta ATP sintasa y esta fuerza, ¿no?, química, ¿no?, electromotriz, va a terminar en la formación de ATPs. De tal manera, pues, que aprendimos que un NADH genera 2.5 ATPs al pasar por todo este proceso de la cadena transportadora de electrones. En cambio, un FADH2 va a generar 1.5 ATPs cuando pasa por todo este proceso de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Y en conclusión, pudimos ver que podemos calcular las cantidades de ATP que genera, por ejemplo, una sola molécula de glucosa. Usted se comió un pan, que es un almidón, mucho almidón. Entonces, y usted sabe que el almidón es un polímero de glucosas. Así que ya vaya sacando usted cuenta de cuántos ATP pueden formarse, ¿no? Creo que nos faltaría las manos para contarlos, porque son un montón de glucosas que conforman el almidón y todas ellas van a pasar por glicólisis y luego, si lo de creer, pues ya imagínense, ¿no? Por lo que los carbohidratos son una buena fuente de energía, ¿no?, de ATP para la redundancia. Entonces, esto es lo que vamos a repasar ahora. Esto era la conformación de la cadena transportadora de electrones. Muy bien, miren. Vimos que la cadena transportadora de electrones estaba conformada por ¿qué? Un complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y el complejo 5, que a veces algunos autores no quieren llamarla complejo 5, sino que le llaman ATP sintasa. ¿Quién es la que forma el ATP? La ATP sintasa, ¿no? El complejo 1 se le denomina NADH deshidrogenasa o NADH oxidoreductasa. El complejo 2 se le llama FADH2 deshidrogenasa o succinato, como ven ustedes aquí, oxidoreductasa, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que el succinato, para pasar a producto, la succinato deshidrogenasa tiene como coenzima al FAD, ¿ya?, formando FADH2. Entonces, vamos a llamarlo como está acá, succinato oxidoreductasa o succinato deshidrogenasa. ¿De acuerdo? Luego tenemos en el complejo 3 al citocromo B, llamado también citocromo BC1, el 4 es el citocromo C oxidasa, y el complejo quinto, ¿no?, es la ATP sintasa. ¿Ya? Entonces, vimos cómo es que, a ver, miren ustedes aquí, todo ello está, pues tienen ustedes aquí la membrana interna de la mitocondria. Este es el espacio intermembrana, que está acá, membrana interna, membrana externa, ¿de acuerdo? En esas líneas azules. Y noten ustedes, miren, al complejo, al NADH oxidoreductasa, el complejo 1. Noten, aquí está el complejo 1, luego viene el complejo 3, el complejo 4, y miren al ATP sintasa, en este lado. ¿De acuerdo? Y ahora miren al complejo 2. Lo tienen ustedes aquí. El complejo 2 que está acá. Luego tienen al complejo 3. Y luego tienen al complejo 4, ¿no? Y también, nuevamente, aquí al ATP sintasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ven ustedes aquí?
además de esos complejos, vimos a la coenzima Q, vimos a citocromo C, que está la coenzima Q metida, mirando hacia la parte interna de la membrana interna de la mitocondria, colaborando también siendo el intermediario para el movimiento de electrones. Al igual que también el citocromo C, que está en este caso mirando hacia el espacio intermembrana de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, uno está mirando hacia la matriz, la coenzima Q, y el otro está mirando hacia el espacio intermembrana, pero siempre pegado a la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir es el movimiento de electrones para finalmente poder dárselo al oxígeno y poder formar, ¿no?, una molécula de agua, ¿no? En realidad se forman dos moléculas, no, una molécula de agua, perdón, una molécula de agua, ¿no? Este es el final del electrón. Pero en ese interín, miren, en ese movimiento de electrones, vemos en el complejo 1, en el complejo 3, en el complejo 4, ¿no?, el movimiento de iones hidrógeno hacia el espacio intermembrana. Lo mismo aquí, miren, ¿no? En el complejo 3, en el complejo 4, también un movimiento de protones en el espacio intermembrana, ¿no? Esto no puede implementarse de manera tan exagerada porque alteraría el pH, ¿no?, en el espacio intermembrana, y esto es fatal para la mitocondria. Entonces, ahora sí, van a ver ustedes que todos estos hidrógenos van a pasar por la ATP sintasa, y al pasar por la ATP sintasa se genera una fuerza química que se empaqueta en la forma de ATP. Se los estoy explicando de manera sencilla, en un lenguaje, ¿no?, coloquial, para que lo puedan entender. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros decimos que el movimiento ¿no?, de los electrones, mejor dicho, del NADH, que se forman en el ciclo de Krebs, van a generar 2.5 moléculas de ATP. Ya se ha medido la cantidad de energía química que se produce y eso es equivalente a 2.5 moléculas de ATP. En cambio, cuando el NADH2 libera y cede esos electrones, el movimiento de esos electrones al final va a generar 1.5 ATPs. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está claro? Muy bien. Entonces, miren, será importante conocer todo esto. Noten esto. Hay pacientes con insuficiencia cardíaca que la causa de esta enfermedad, de trastorno, es porque hay fallas en esta cadena transportadora de electrones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es porque hay fallas aquí. Hay varios tipos de insuficiencia cardíaca que ya se conocen la causa de ello. Por eso la necesidad de que los de la área de ciencia de salud conozcan con detalle, ¿no?, más o menos este tipo de cosas. Muy bien. Ahora, además también hay compuestos químicos que pueden afectar la cadena transportadora de electrones y con ello originar la muerte, ¿no?, de un ser humano. Porque si se altera esa función, no hay generación de ATP. Y al no haber generación de ATP, ¿de qué energía viven las células? Y entonces comienzan las células a morirse, y por lo tanto, entonces se continúa la muerte de un ser humano, ¿no? Y es aquí, miren, que hay compuestos, la idea no es que ustedes aprendan estos compuestos, sino que vean realmente que hay compuestos químicos a qué nivel los afectan. Por ejemplo, miren, el cianuro. No, acá, miren, el cianuro. El monóxido de carbono, miren.
ese humo negro que botan a veces, que botaban, bueno, ya no se ve, algunos transportes, ¿no? Al aire libre, ¿no? Al aire, y uno va, si está cerca ahí, va uno inhalando ese tipo de compuestos que de alguna manera, dependiendo de la cantidad de cuánto inhales, va a verse evidente va a ver más evidente el trastorno a nivel de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? La protenona, que es un insecticida, note, ¿no? Y que a veces nuestros agricultores hacen uso de ello, miren cómo se están contaminando. En realidad, el agricultor que comienza a fumigar sus plantas y que no realmente tiene la debida indumentaria para protegerse de la inhalación de estos compuestos, está de alguna manera afectando a este nivel de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Así que si tienen algún pariente que es agricultor, instenlo a tomar las medidas de seguridad. Y no solamente la agricultora, hay gente que por ejemplo pinta, se dedica al pintado de paredes, ¿no? De casas. ¿Ustedes lo ven realmente con alguna protección? No saben el daño que le están haciendo, porque esas pinturas también tienen plomo, por ejemplo. Y tienen otros compuestos que pudieran estar afectando este tipo de, esta cadena transportadora de electrones, ¿no? No se ve, el efecto no se ve en ese momento. El efecto se ve más adelante, cuando ya uno realmente llega a una tercera edad y la gran mayoría de ellas sufre de fibrosis pulmonar. Mueren con fibrosis pulmonar. Al igual que también que trabajan con el cemento, ese polvillo que se va, ¿no? A la hora que va dando la mezcla con cemento, el polvillo se levanta y usted está inhalando ese polvillo. Entonces, imagínense sus pulmones. Así que hagamos campaña en ese sentido a nuestra gente que se dedica a ello, que tiene que entender que debe protegerse. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, si yo les preguntara en el examen, ¿cuántas moléculas de ATP se forman cuando una glucosa se oxida hasta lactato? ¿Ah? Cuando una glucosa se oxida hasta lactato, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta? Bueno, 2 ATPs. Profesora, ¿pero no se formaba un NADH? ¿No? En el paso del gliceraldehído, 3-fosfato a fosfoglicerato, ¿verdad? No se formaba un NADH. ¿Pero qué le estoy diciendo? De glucosa hasta lactato, ¿ya? Para que el piruvato se convierta en lactato, hace uso de ese NADH. Entonces le permitirá, podemos pensar que se puede formar ATPs con ese NADH formado en el paso del gliceraldehído de fosfato a fosfoglicerato. No, ¿por qué? Porque se usó para convertir el piruvato en lactato. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si yo les digo, a ver, cuánto sería la formación de cuántos ATP se forman a partir de una molécula de glucosa hasta acetilcoenzima A? ¿Podremos realmente, no? ¿Obtenerlo? Entonces, necesitamos que usted conozca paso a paso, ¿no? Lo que sigue, cómo es que se da el procedimiento para ello. Y recuerden, ponga atención donde hay generación de ATPs directamente,
donde hay formación de NADH sin que sea utilizado, ¿no?, para otra cosa, porque por ejemplo, ya vimos que para formar piruvato lactato se gastó ese NADH que se había formado en la glicólisis. De piruvato a acetilcoenzima se forma NADH. Se forma NADH. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se puede formar ATP? Se puede formar ATP. ¿No se gastó en otro lugar? ¿No se ha gastado en otro? ¿Ok? Entonces, quiero que hagan esto como ejercicio porque esto es pregunta de examen, señores. ¿Ya? Y en el ciclo de Krebs, o sea, en el ciclo de Krebs, miren, a partir de acetilcoenzima, a partir de acetil, o sea, a partir, no, todo lo que decir es, a partir de qué compuesto se pueden formar, cuántos ATP se pueden formar. Si yo le digo a partir de acetilcoenzima, es de frente todo el ciclo de Krebs, acetilcoenzima a oxaloacetato. Y allí es donde se forma un ATP, 3 NADH y un FADH. Pero ¿cuántos piruvatos se formaron? ¿O cuántos acetilcoenzimas se formaron? Si es que proviene de la glucosa. 2. Entonces, por eso es que se dobla. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esto queda con ustedes para el ejercicio, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. Profesora, ¿podría volver a explicar, por favor, lo de glucosa lactato? No me De quedó glucosa claro. lactato. Ajá, no me quedó claro realmente cuántos ATP se gana. ¿Qué se gana? No, o sea, el NADH formado de dicloroaldehido de fosfato a fosfogliceratos, ¿ya? Ahí se forma un NADH. Sí. ¿Es cierto? Sí. Si yo lo mando a la gran transportador de electrones, me va a generar 2.5 ATP, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pero no va a la cadena transportador de electrones. ¿Pero por qué, profesora? Porque te estoy diciendo de glucosa a lactato. Para que el piruvato se convierta en lactato, hace uso de ese NADH. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿De cuál NADH, profesora? Del que se formó del dicloroaldehido de fosfato a fosfoglicerato, que es parte de la glicólisis. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Está claro para todos? Entonces, tienen que ver eso. Tienen que ver este tipo de cosas. Si no se usa eso para formar otro compuesto, entonces perfecto, irá a la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ciclo de Krebs. Si yo te digo una molécula de acetilcoenzima, ¿cuántos ATP forma? Una molécula de acetilcoenzima, ¿cuántos ATP forma? 1, 3 por 2.5, ¿ya? Y 1 por 1.5. ¿Sabes tu cuenta? ¿Cuánto? 20. ¿Cuánto? 20. 20, a ver. 2.5 por 3, ¿cuánto es? 7.5, ¿verdad? Y un FDH 7.5 más 1.5 serían 9. 9. Más un GTP, 10. Te dije una sola molécula de acetilcoenzima A. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero ¿por qué está bien todo? Porque si yo te digo que del piruvato
Tú ya has visto que en la glicol se van a formar dos piruvatos, porque se forman dos gliceroaldehídos 3-fosfato, que se convierten en piruvato, y eso que cada piruvato da lugar a un acetilcoenzima A. Entonces, después se forman dos acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? Tienen que ganar la glicolítica, pues. ¿Ya? ¿Estamos? Ok, ¿seguimos entonces? Muy bien. Solo un pequeño detalle. Ahora, vamos a mirar eso, otro detalle. ¿Ya? Miren,